Bueno, muchas gracias. Estoy un poco resfriado, como se verá, así que espero que se me entienda. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es motoneurona en pediatría. Estos son mis conflictos de interés. Y un poco, bueno, como todos ustedes saben, la enfermedad lo que es atrofia espinal es una presentación variable, es un mismo gen, pero va a tener presentaciones variables según digamos, la edad de inicio, que esto va a estar dependiendo de la cantidad de copias que tenga el paciente, pero puede tener inicio desde el periodo neonatal con formas muy severas hasta pacientes con atrofias espinales más con formas en el adulto. Esta es la clasificación tradicional, donde vemos perdón, las formas tipo 0, que son las formas prenatales, hasta las formas tipo 4, que aparecen en pacientes mayores de 5 años. Y por ahí, el único dato importante es dos cosas, que es un poco esto, que es mirar principalmente la mayor funcionalidad motora que el paciente logra, y la otra cosa es esto, que es el número de copias que cada paciente tiene. Desde lo que es la anamnesis es un poco lo que siempre se habla, es decir, primero tenemos que ver cuándo iniciaron los síntomas, en particular en pediatría cómo fueron los movimientos fetales, entonces uno va a ver cómo eran los movimientos de ese bebé en vida intrauterina, si se movía, si no se movía, qué horario seguía, antecedentes familiares, ahí en ese sentido, por lo menos en pediatría, y que probablemente ustedes lo vean en adultos, es no tanto para atrofia espinal, pero para otras miopatías sí es el interrogatorio dirigido, porque a veces hay adultos que tienen cierta fatiga, que uno le pregunta qué edad empezó a caminar y el padre dice, no, yo caminé a los 2 años y el hijo tiene también algo. Bueno, hay miopatías congénitas que a veces por ahí hay algún adulto que la tiene y no la tiene diagnosticada. La consanguinidad, el embarazo, si hay antecedentes de aborto, etcétera, todo esto es un interrogatorio dentro de lo que es la enfermedad neuromuscular, también la presencia de convulsiones, porque hay asociación de algunas enfermedades de músculo con compromiso del sistema nervioso central. Obviamente después uno va a ir a evaluar la fuerza, en pediatría es bastante más difícil que en adulto poder evaluar la fuerza, el bebé no colabora, uno tiene que ir buscando, digamos, que llore, que se enoje, la presencia de fasciculaciones, que por ahí es fácil de ver en el adulto, en pediatría es mucho más complicado verlas, a veces en atrofia espinal uno busca las fasciculaciones linguales, pero tampoco es fácil verla, y estas son las otras cosas que uno tiene que ir a buscar. Y el temblor en particular, más para las formas de atrofia espinal tipo 2 y tipo 3, es una cosa que es importante ir a buscar. Entonces, acá pensamos en el tono muscular. Para el pediatra es muy importante el pensar en tono muscular, por ahí el adulto no le da tanta bolilla al tono muscular porque el tono es parte del desarrollo de lo que es fuerza y tono. Entonces, ahí el tono es más que nada la resistencia al movimiento pasivo. Obviamente uno va evaluando al paciente por segmentos. Tenemos que ver lo que son músculos antigravitatorios, pero lo que nos da es ese bebé que nosotros vemos que en criollo se está despatarrando, o que si lo ponemos sobre una cama queda todo como más desarmado. Fíjense acá, es importante cuando uno mira, si ustedes ven a este bebé, ven que tiene una buena movilidad de miembros superiores, parecería tener un buen tono, pero llama particularmente la atención la postura, digamos como se le dice en batracio, de los miembros inferiores. Tiene buena interacción, si escucharan el audio del video se oye un llanto fuerte, pero uno dice, bueno, algo pasa. En este bebé una primera sospecha que hubo fue una atrofia espinal, llamaba la atención la notoria diferencia entre tren superior y miembros inferiores. Bueno, ese molecular le dio negativo, finalmente este chico lo que tuvo es un sangrado, una malformación venosa medular. Entonces lo que tenía en realidad era una sección medular, algo que los pediatras no acostumbran tanto a ver es ir a mirar los esfínteres en los bebés. Este chico tenía también compromiso de esfínteres. ¿Qué otros signos pueden asociarse? Bueno, la presencia de artrogrifosis, que la artrogrifosis se asocia mucho a lo que es la hipoquinesia fetal, es decir, un bebé que se mueve poco intrauterino va a tener fijaciones articulares. Entonces la artrogrifosis es una articulación fija. La presencia de contracturas, que es medio parecido a la artrogrifosis, pero son en evolución. La que es la presencia de atrofia muscular, que a veces en el bebé no es tan fácil de ver, porque como el bebé tiene como más grasita, uno no ve el volumen o la masa del músculo. La hipertrofia muscular, esto ya más pensado para enfermedades musculares como el Duchenne,
y cómo es la palpación muscular, que esto nos orienta a si este músculo es más hipotónico, es más blando, la búsqueda también del fenómeno miotónico y las fasciculaciones. Y desde la exploración uno tiene que mirar todo, porque hay diagnósticos diferenciales de enfermedades metabólicas. Por ejemplo, si uno tiene un lactante hipotónico y tiene una miocardiopatía, bueno, uno puede pensar en un POMPE, probablemente tendrá otros hallazgos. ¿Cómo es la suspensión ventral y dorsal? Es decir, cuando yo lo suspendo al bebé, el bebé normalmente tiende a hacer una activación de tronco y elevar. Si el bebé cuelga como una U, digamos, probablemente sea un bebé hipotónico. En la tracción asentado es el control de la cabeza. Uno cuando hace la tracción asentado hay un primer momento en que el bebé tiene poco y nada control cefálico, después lo va logrando un poco más, después no solo controla la cabeza, sino que tiene una tracción asentado activa. Esas son maneras que uno va evaluando tono, fuerza, etc. Y muy importante los reflejos osteotendinosos, porque si yo tengo un bebé hipotónico menor de 1 año con arreflexia, bueno, tengo que fuertemente con esas pocas cosas pensar en atrofia espinal y estudiarlo. Otras cosas a evaluar es, hay compromiso de pares, cómo es la cara, hay tosis palpebral, hay oftalmoplejía. Fíjense que acá nosotros tenemos, digamos, miopatías congénitas, habitualmente con un fenotipo particular, boca en carpa, compromiso con tosis, esto pueden ser algunas miopatías congénitas o miastenias congénitas, la presencia de artrogrifosis, un tórax en campana. Esta nena tenía esta resonancia con una paquigiria y lo que tenía una CPK 5000 era una distrofia muscular congénita. Entonces hay cosas que uno tiene que ir viendo, evaluando, sumando, como para ver en relación, por ejemplo, a esto, si hay oftalmoplejía, si hay disfunción pupilar, si tienen reflejo fotomotor, cómo es la expresión facial, buscando también tono postural, la presencia de retracciones, pares craneanos, cervicoplejía muy marcada, digamos, el botulismo. Una de las cosas que tiene, que uno lo puede ver en menores de 1 año, es bebés que venían perfectos, de repente empiezan con debilidad hipotono, cervicoplejía marcada, constipación, necesidad de asistencia ventilatoria. Si tiene un fotomotor que no está muy lindo, bueno, pensar fuertemente en botulismo. Y ahí dentro de todos los cosas para pensar en el niño hipotónico, uno tiene que tener muy en cuenta, por una cuestión de frecuencia y que tiene un tratamiento, es en la atrofia muscular espinal. Y ahí, yendo a la atrofia muscular espinal, dividiendo un poco con el pensamiento clásico, tenemos el AME1, que es el no sedestador, que este es el primer recuerdo que uno tiene que tener. Es decir, la mayoría de los chicos van a ser normales, no van a tener problemas, todo perfecto, pero no todos son normales. Entonces, cuando hay un desvío en el desarrollo, entonces si nosotros tenemos un chico que, por ejemplo, no logra un sentado estable, que el percentilo 25 sería el 6.2 meses y percentilo 95 9.4 meses. Si no lo logro en ese periodo, algo está pasando. Y además, para llegar acá tengo que haber pasado por los estadios previos. Entonces, si viene con un retraso en el desarrollo motor y tiene cierta hipotonía, hay que estudiarlo. Y la historia de la atrofia muscular espinal, la que todos conocemos, es enfermedad devastadora, compromiso nutricional, fallo ventilatorio, trastorno de glutorio. Esta es la historia tradicional que, bueno, todavía sigue pasando, pero que es fundamental lograr un diagnóstico temprano, digamos, para poder revertir esto. Entonces el AME1 es esto, irreversible, los pacientes se deterioran rápidamente y el retraso del diagnóstico implica mayor riesgo, mayor severidad de la enfermedad. Esto medio lo paso rápido porque en realidad lo que uno sabe ahora que el AME, además del compromiso de motoneurona, es una enfermedad multisistémica. Entonces, va a tener compromiso a nivel de placa, muchas veces se comportan como un miasténico. Es más, para pacientes AME2 y AME3 hubo un protocolo donde se usaba piridostigmina y los pacientes tenían mejoría en la fatiga, principalmente en el síntoma de fatiga que tenían. Hay pacientes con compromiso cardíaco, están descritos pacientes con AME tipo 0, AME1 en historia natural con miocardiopatía. Tienen trastorno en lo que es lo vasomotor, entonces es muy frecuente en pacientes AME1 o AME0 que tienen severos cambios vasomotores, que se ven principalmente en manos y pies, tienen trastorno renal, tienen trastorno hepático. Los pacientes AME2 tienen insulinoresistencia y tienen hígado graso, tienen trastorno pancreático, tienen un trastorno a nivel del metabolismo fosfocálcico porque probablemente a igual inmovilidad
una atrofia espinal y un Duchenne va a tener más pérdida de masa ósea un paciente con atrofia espinal. Así que uno sabe cada vez más que la atrofia espinal es en ese sentido multisistémica. Y es más, algo que de lo que decía Mariana, uno dice atrofia espinal, motoneurona inferior. Pero ahora hay cada vez más estudios donde se ve que hay alteraciones en células de Purkinje, hay alteraciones en primer motoneurona, hay trastornos cognitivos en pacientes AME1 que ahora están sobreviviendo. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que ir a mirar? Un poco esto. Fasciculaciones linguales pueden aparecer, la postura en rana. Ustedes ahora vamos a ver este es un bebé que llama la atención, no tiene esa postura en semiflexión que tiene el bebé recién nacido. Debilidad generalizada a predominio proximal y a predominio de miembros inferiores. La presencia de un tórax en campana, un tipo de respiración diafragmática y probablemente sean pacientes que en algún momento van a requerir un soporte ventilatorio. La otra cosa es que no tiene rolado al bebé como lo pone en queda, marcada hipotonía de tronco, muchos no logran el sentado, en estos los AME1, y compromiso progresivo de pares donde hay compromiso de lo que es lo de glutorio. Y fíjense esto, que en la tracción a sentado el brazo no hace nada y la cabeza pende de una manera notoria, digamos, con lo cual hay cero control cefálico. Fíjense acá, esto es para comparar aquel bebé, postura de semiflexión, algo de movimientos espontáneos, tiene cierta línea media, la succión, pero esta postura como si el bebé estuviera intraútero en semiflexión. Este bebé llama la atención, despatarrado, no tiene postura de semiflexión, pobreza de movimientos. Miren, aquel es un paciente mío que tiene un AME1, pero no es tan notorio, y de este lado son dos hermanos, uno sin AME y la hermanita con AME, pero fíjense la gran diferencia entre uno con el movimiento espontáneo, la postura de semiflexión, y el otro totalmente diferente. Y acá un concepto que es importante, que es la motoneurona, no solo la motoneurona, digamos, en la vida intrauterina la motoneurona, gracias Mariana, va madurando. Entonces una cosa importante es que nosotros, digamos, al diagnóstico probablemente ese paciente ya tiene pérdida de motoneuronas y además en su vida intrauterina esa motoneurona va cambiando. Algo que me pareció muy interesante, que empezaron a haber algunos protocolos de infusión de oligonucleótidos intrauterinos. Y lo que ven es que modifican a ese bebé, que ya esas motoneuronas que están madurando, en realidad ya en su vida intrauterina cambian su posibilidad de madurar por, digamos, la atrofia espinal. Después vamos a tener motoneuronas que mueren, pero ya va a haber un momento que esto es medio irrecuperable. Y ahí tenemos el concepto de periodo presintomático, donde si bien el bebé está teniendo pérdidas de pérdida de motoneurona, todavía no hay una manifestación clínica hasta que fenoconvierte y empieza a estar sintomático. Y esto yo se los tiro para pensar. Pedro tiene 3 años, tiene un diagnóstico de AME1, está en tratamiento con un Sinarsen, había iniciado tratamiento a los 10 meses, los papás quieren tener otro bebé, se le dio todo el asesoramiento genético, todo opciones de embarazo, qué sé yo, dijeron, mira, vamos a tener un embarazo común. Se le hizo el diagnóstico, tienen su hermanito, se le hace el diagnóstico al nacer de una atrofia espinal tipo 1 con 2 copias, pero uno empezó tratamiento a los 10 meses y él empezó tratamiento a los 8 días de vida. Entonces, fíjense la diferencia, los dos tienen AME1, los dos tienen 2 copias, y el tratado a los 8 días de vida es un AME1 con deambulación. Entonces, ahí hay una cosa de decir, bueno, cambian los fenotipos. Mientras más precozmente yo trato, más probablemente le cambie la vida. Esto es la idea de por qué la importancia del diagnóstico presintomático y de lo que es la pesquisa neonatal, pero ese chico que ven caminando ahí tiene una atrofia espinal tipo 1 con 2 copias. Y la preocupación mayor ahora es que tiene un trastorno del lenguaje y algunas conductas así medio particulares, entonces es más lo cognitivo y en ese aspecto que su función motora. Bueno, ¿qué métodos complementarios? Para atrofia espinal la CPK sirve, pero no tanto, digamos, porque puede estar aumentada y igual ser una atrofia espinal. El electromiograma
para él es muy importante, pero acá no tiene mucha utilidad. Aparte es difícil a veces encontrar electromiografista pediátrico que haga bien y aparte a veces es engañoso, porque un bebé AM1 muy tempranito, uno puede tener no tanto este cambio y la aparición de motoneurona gigante como del potencial gigante, sino que uno puede tener un trazado que se llama pseudomiopático con potenciales más chiquititos, donde no es tan claro y uno, si además tiene una CPK un poquitito alta, por ahí pifia el diagnóstico hacia donde uno va. La biopsia tiene un lugar cuando, es un poco lo que yo les decía al principio, bebé menor o bebé de la edad que sea, con debilidad, a predominio proximal, con hipotonía, con arreflexia, primero pensá en atrofia espinal. Le piden el molecular y si el molecular es negativo, ahí uno empieza a ver, bueno, le hago un electromiograma, veo si lo tengo que biopsiar, etc. Pero el molecular es fundamental. Bueno, este un poco ya se los había mostrado porque era el video este y ya saben que tiene la lesión, pero fíjense cómo la postura, esto es un poco la idea, esa pérdida de la postura en semiflexión, es importante para recordar. Bueno, este es otro caso que este es más un diagnóstico diferencial, es un paciente de 5 meses, sin control cefálico, varón, sin ningún antecedente a destacar, una hermana sana, sin antecedentes familiares. El chico tiene marcada hipotonía, muy buena conexión y a mí me gusta, como los gallegos dicen, la falla de medro. La falla de medro es que el chico no crecía, tenía bajo peso y baja talla. Y en los complementarios, como el chico además tenía una reflexia, le piden un molecular para atrofia espinal que fue negativo, pero dentro de todo lo que le pidieron, le piden una CPK que le da 5000 de CPK. El chico tiene, este no es el verdadero, digamos, el del video del recién, pero este chico como tenía, sí, el molecular negativo y una CPK de 5000, en ese momento que no había tanto desarrollo genético, se lo biopsió, y lo que tiene es una distrofia muscular merosina negativa. La inmunomarcación para merosina en músculo, tanto para 800 como para 300 kilodalton, da negativa a los dos. Hay una forma de merosina negativa que ven más los de adultos porque es una forma parcial y si uno hace la inmunomarcación no son negativas las dos, de 800 y 300, o de 80 y 300 kilodalton. Y tienen también CPKs aumentadas, etc. Y lo que tiene, que hay un trabajo súper interesante que se llama ¿Qué parecía esclerosis múltiple y no es que estos pacientes tienen deficiencia de lamina, con lo cual tienen un trastorno de barrera hematoencefálica y tienen lesiones de sustancia blanca grandes, digamos, y con el tiempo, si este paciente se repitió la resonancia, con el desarrollo uno empieza a ver trastornos en lo que es migración neuronal. Paso rapidísimo porque me quedan 3. Los tipo 2, que son los sedestadores, hay 2A y 2B que pueden, digamos, según la debilidad que tienen, y por ahí en estos la debilidad es más a predominio proximal, pero recuerden esto, paciente con debilidad predominio proximal, con arreflexia y con esto que es un polimioclonus, es un temblor distal de manos, entonces polimioclonus, debilidad proximal, arreflexia, puede ser una distrofia de cinturas, pero si tiene ese temblor piensen mucho en atrofia espinal. Tienen notoria escoliosis, digamos la presencia también de retracciones y los trastornos vulvares, y los tipo 3, que son los deambuladores, y ya estoy terminando, inician después de los 18 meses, el 3A, digamos, antes de los 3 años, 3B después de los 3 años. Normalmente lo que va a hacer es que el 3B habitualmente mantiene la deambulación hasta cerca de los 40 años, el 3A muy probablemente la pierda antes, pero son pacientes que obviamente no tienen el fenotipo de un AM1, pero también nadie quiere perder la deambulación. No siempre están arreflécticos al inicio, a veces esa reflexia puede ser alguito asimétrica y pueden presentar hipertrofia gemelar, lo que nos hace confundir por ahí con una distrofia o un Duchenne. Y acá un poco, bueno, todas las posibilidades en cuanto a diagnóstico, y sí, algo importante es que nosotros al principio hablábamos de esta clasificación, pero en realidad con lo que son los cuidados estandarizados, que esto es fundamental, y un poco lo que Mariana hablaba al principio, el apoyo de neumonología, lo nutricional, lo gastroenterológico, en atrofia espinal en particular lo neumonológico, con cuidados más proactivos, la llegada de los tratamientos farmacológicos generó estos nuevos fenotipos, como un AM1 que está deambulando. Y bueno, muchas gracias. Y no sé si tienen preguntas.